Can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Así que los saludo nuevamente a todos ustedes, querida iglesia, y a los que nos siguen por el canal de YouTube desde San Cristóbal, Estado Táchira. Hay una familia que les ama, y aunque quizás no nos conozcamos de forma personal, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, y para el Señor le damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Dios los bendiga. El Señor esté siempre con todos nosotros y con ustedes. Amén, iglesia. Y hoy, antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Todo bien, Ramón? Una pregunta que quizás podría incomodar a más de uno. Y quiero incluirme en esa incomodidad. Una pregunta que va a calar en lo más profundo de nuestro corazón, y quiero que me preste la mayor atención posible. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo lejos de casa sin habernos movido del mismo lugar? ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo lejos de casa sin habernos movido del mismo lugar? Porque hay dos formas de estar lejos de Dios. Dos formas de estar lejos de Dios. Una es la obvia. ¿Cuál es la obvia? Dejar de ir a la iglesia, dejar de congregarnos, dejar la fe, salirse del camino. Esa es fácil. En nuestro antiguo evangelio vivíamos, y cuando una persona se iba del camino, ¿qué le decían los hermanos? Esos que señalan, que juzgan. El hermano está descarriado. ¿Han escuchado esa palabra? Yo les pregunto. Bueno, esa no la había escuchado yo. Esa es más al fondo, más para atrás. Esa no la había escuchado yo. Está en Egipto, ¿sí? Pero la común es: está descarriado. ¿Cuánto quizás aquí a nosotros no nos la dijeron alguna vez? El hermano está descarriado, se fue, se descarriló. Esto es fácil de reconocer, sí, podemos decir, se fue de la fe. Conozco con mucha tristeza cantidad de hermanos y personas que podríamos decirse que están lejos de Dios porque dejaron la fe, y hoy su comportamiento pues no es de un hijo de Dios, ¿no? Aunque no estamos señalando, pero es la parte fácil de reconocer cuando una persona está lejos de Dios, ¿verdad? Pero hay otra forma que es mucho más silenciosa y mucho más peligrosa, y es seguir asistiendo a la iglesia, seguir cantando somos el pueblo de Dios, seguir ofrendando, y sin embargo llevar años viviendo con el corazón en un chiquero. Uy, la predicación ya se empezó a poner medio fuerte. ¿Cómo así que en un chiquero? ¿Qué es un chiquero, iglesia? ¿Qué es un chiquero? Nosotros aquí en San Cristóbal podemos decir que es un chiquero. A los que están allá, ¿qué es un chiquero? Algunos que están de otros países no pueden decir, ¿qué es eso de chiquero? Y les voy a decir que es un chiquero hablando en términos espirituales, para que todos los que estemos aquí, los que están allá, podamos entenderlo. Un chiquero simboliza una vida estancada en el pecado, los vicios o pensamientos destructivos. ¿Ya empezamos? Representa un estado de degradación donde la persona se conforma con vivir revolcándose en hábitos sucios, lejos del propósito de Dios. Eso es un chiquero, hablando espiritualmente. Y hoy el mensaje principalmente no es para el que nunca ha conocido a Dios. Hoy el mensaje es para el que sí lo conoció y en algún momento tomó la maleta y dijo, me voy. Aunque ese irse nunca haya cruzado la puerta del templo.
Uy, esto va a estar interesante. Y hay algo que creo que Dios ha puesto hoy en mi corazón para esta mañana y no puedo guardármelo. Y tiene que ver con el olor. Con un olor muy específico. Hay personas aquí que tienen una mayor capacidad olfativa. Hay personas que los chefs deben tener ese don, ¿verdad, Ángel? Uy, eso huele como a tajadas con queso y pollo guisado, arroz y caraotas y una ensalada de aguacate. ¿Y cómo sabe usted eso? Es que me lo huelo de lejos. Hay gente que puede identificar olores desde lejos. ¿Sí o no? ¿Hay alguno aquí de esos de que huele? Mi esposa es así. Esa lo huele todo. Huele todo desde lejos. Mi hijo está en condiciones de hechura en el pañal y de lejos me huele. Y yo tengo que acercarme y hacerle así. Hoy tiene que ver con el olor. Un olor muy específico. El olor de las decisiones que tomamos cuando decidimos ser dueños de nuestra propia historia sin consultarle a nadie. ¿Sabía que eso tiene un olor? Uy, pastor, ¿cómo así? ¿Qué es esa locura? Y eso es lo que hoy vamos a hablar. De lo que honestamente, empezando por mí, vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Y hablando de olores, así se llama nuestro mensaje del día de hoy. Esos nombres, ¿no? Todavía huele a cerdo, se llama el mensaje de hoy. Y quiero contarles en este momento la historia de Alexander Reed. En el año 2009, en Oklahoma, un hombre llamado Alexander Reed tomó la decisión que muchos hemos tomado, aunque nunca la hayamos dicho en voz alta. Su padre era pastor. Su madre era la directora del coro de la iglesia. Él había crecido entre versículos memorizados, campamentos de jóvenes y calcomanías de peces en el carro familiar. Conocía la Biblia mejor que su propia firma, pero a los 23 años, con su parte de la herencia familiar, una pequeña empresa de construcción que le heredó su padre, Alexander empacó sus cosas y se fue nada más y nada menos que a Las Vegas. Y decidió que era hora de vivir su vida de verdad. Los primeros meses fueron de fiesta. Dinero, amigos, libertad. Nada de reglas, nada de sermones los domingos, nada de ese peso invisible que se siente cuando sabes que hay alguien que sabe todo de ti. Pero el dinero se acabó. Los amigos desaparecieron con el efectivo. Y Alexander terminó durmiendo en un auto rentado, trabajando en turnos nocturnos en un matadero industrial a las afueras de la ciudad, rodeado de un olor que, como él mismo dijo años después en una entrevista, se te metía en la ropa, en el pelo, en los sueños. Y una noche, dijo Alexander, estaba fuera del matadero a las 2 de la mañana con ese olor encima. Hermanos, uno de los olores más desagradables que yo he podido experimentar en mi vida es cuando usted se acerca a un lugar donde están los cerdos. Ahorita en enero fui a las ferias con mi hijo y mi esposa para llevar al niño a ver los animales. ¿Sí? A él le gustan los animales, el caballo, las vacas, las cosas.
Y todo chévere. Bueno, no todo tan chévere, ¿no? Usted sabe que cuando usted pasa por los animales, ¡uy, qué olor, qué olor! Pero bueno, el de la vaca es pasable. Si usted pasa de la vaca, huele como a ganado, huele como a tal. Pero hermano, cuando usted se acerca donde están los cerdos, yo no sé, pero usted siente un olor, una podridumbre, una cosa tan. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? No sé si usted ha tenido cerdos, si ha criado cerdos. Pero el que lo sabe, hermano, qué cosa más. Y no solo invade el lugar donde está, empieza a esparcirse para los vecinos. Y este hombre en un matadero, con ese olor encima, pensó y dijo: los empleados de la empresa de mi papá en Tulsa viven mejor que yo. Los empleados mejor que yo. Y entonces me acordé de mi papá, dijo Alexander, y lloré como no había llorado desde niño. Y Alexander Reed volvió a casa, y lo que encontró ahí lo cambió para siempre. Pero eso es el final de la historia. Y la historia que hoy quiero compartirles, que hoy vamos a estudiar, tiene exactamente 2000 años. Y sin embargo describe con precisión quirúrgica lo que millones de personas están viviendo hoy día. ¿Escuchó lo que dije? Millones de personas viviendo lo mismo. Así que deseo que usted me pueda acompañar al capítulo 15 de Lucas. Todavía no lo vamos a poner. Quiero que me acompañe allí con su teléfono, su Biblia, su tablet, computadora. Capítulo 15 de Lucas. Y aquí vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús hablando de unas, ¿qué? Parábolas. Y creo que cuando Jesús contó esta parábola, no lo hizo para hablar del pasado, lo hizo para hablar de ti y lo hizo para hablar de mí y de nosotros. ¿Cuántos lo creen? De todo lo que en algún momento dijimos, dame lo que me corresponde. Así que abramos el capítulo 15 de Lucas y aquí vamos a encontrar el primer punto del mensaje de hoy. ¿Cuál es el primer punto? El día que decidiste irte. Diga conmigo, el día que decidiste irte. Vamos a leer juntos el texto. Y quiero, mire, pero yo quiero que hoy lo leamos como si fuera la primera vez. Porque estoy seguro que lo has leído, que lo conoces tanto que ya dejó de sorprenderte. Ay, sí, la parábola del hijo pródigo. No, vamos a leerlo como si fuera la primera vez. Porque los textos que dejan de sorprendernos son los que más necesitamos releer. ¿Sabía usted? Jesús está rodeado. Quiero que veas el contexto cuando Jesús cuenta esta parábola. Jesús está rodeado de fariseos que lo están criticando por comer con los pecadores. ¿Se acuerdan el ejército de compasión? La predicación pasada. Está rodeado de fariseos por estar comiendo con los pecadores, con estos publicanos, con estos adúlteros. Y él le responde con ¿cuántas parábolas? Con 3 parábolas. Y la que hoy vamos a ver es la tercera y la más larga de todas. Y no empieza con un naufragio ni con un desastre, empieza con una petición. Esta parábola empieza con una petición. Versículo 11-13. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Vámonos en nuestra máquina del tiempo. Papá, dame lo que me corresponde de la herencia. Así que el padre, en vida, le repartió los bienes al menor. Al menor le repartió los bienes a los 2. A los 2 le repartió los bienes.
Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía, compró pasajes y dijo, me hui. Y se fue a un país cercano, lejano, y allí vivió desenfrenadamente. ¿Y qué hizo? Se gastó toda su herencia, derrochó todo lo que tenía. Y yo quiero que usted note algo muy interesante, que quizás lo ha visto o que quizás no. ¿Qué está diciendo este hijo en realidad cuando dice, dame lo que me corresponde? ¿Qué cree usted que está haciendo el hijo cuando te dice, dame lo que me corresponde? Resulta ser que en la cultura de Medio Oriente en el siglo I, pedir la herencia en vida era equivalente a decirle al padre, para mí tú ya estás muerto. Eso es hoy día, que papito, mamita, y se sientan todos los hijos, epa, y si cuadramos antes que se muera, a veces que necesitamos la platica. Y la mamá y el papá, bueno, mijo, hágale pues ahí todo ya. Y el viejito que ahí con el último churupo, dijo mi abuela. Y todo bien, pero en este tiempo, hermanos, en esta cultura, pedirle la herencia equivale a decirle al padre, para mí tú ya estás muerto. Era una deshonra pública, era un insulto sin palabras. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho exactamente eso con Dios sin darnos cuenta? ¿Cómo así, pastor? No con palabras, sino con decisiones, con prioridades. Porque vemos, uy, este hermano hijo pródigo, yo jamás haría eso, jamás le pediría la herencia y me iría a vivir desenfrenadamente. ¡Guau! ¡Qué paganismo! Pero ¿cuántos de nosotros los hemos hecho sin darnos cuenta, con algunas decisiones y con algunas prioridades en nuestras vidas? Uy, esto va a estar interesante. Y con eso en mente y con ese momento en que dejamos de consultarle a Dios y empezamos a manejar nuestras vidas solos, como si Él ya no estuviera en nosotros. ¿No está esto interesante? Cuando empezamos a tomar decisiones como que, Señor, déjame tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos una decisión importante y genuinamente le preguntamos a Dios antes de tomarla? ¿O llevamos tiempo manejando nuestra vida como si Él ya hubiera muerto para nosotros? Porque hoy hay algo que necesitamos ver con claridad. Mire, esto va a estar muy poderoso. El hijo no fue a buscar el mal. ¿Cómo así, pastor? Él fue a buscar libertad, según lo que él pensaba. ¿Usted cree que él iba a buscar allá el mal? No, yo quiero ser ¿qué? Libre. Quiero mi platica, quiero vivir, quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Y esa es la narrativa que nos contamos. Yo solo quiero ser yo mismo. Yo solo quiero vivir sin reglas, solo quiero probar un poco. Y el problema del hijo menor de esta historia no era que quisiera vivir. El problema era que creyó que para vivir necesitaba alejarse de la fuente de la vida. Y quiero contarles, esto es interesantísimo, que según una encuesta de Barna Group en el año 2019, escúcheme esto, el 72% de jóvenes que crecen en la iglesia la abandonan entre 18 y 29 años. Hermanos, es una encuesta de una institución reconocida a nivel mundial, donde hacen este tipo de estudios a nivel mundial a través de las iglesias, y dicen que el 72% de los jóvenes que crecen en la iglesia, como Samuelito, como Marién, como Ignacio, como Camila, empiezan a crecer en la iglesia, abandonan la iglesia entre los 18 y 29 años de edad. El 72% se van.
Y el 64% de ellos dicen que se fueron buscando autenticidad y libertad personal. Esto no es una crisis de ateísmo, es una crisis de pertenencia, iglesia, de identidad, la misma que tenía este muchacho de la historia de Lucas. Son las que tienen muchos jóvenes el día de hoy. Y un día, ¿quiénes les gusta aquí la matemática? 4, dichosos, bienaventurados los de la matemática. Un día, Blaise Pascal, matemático, físico y filósofo francés del siglo XVII, tras una experiencia de conversión, escribió sus famosos Pensamientos, obra que cumple en la apologética cristiana. Dijo: el corazón del hombre tiene un vacío con la forma de Dios, y nada de lo que no sea Dios puede llenarlo. Esto me mató. Yo me lo imaginé así. Yo veo a mi Dios, ¿no? Y todos nosotros tenemos un vacío con la forma de Dios, y no hay nada que no lo llene excepto solamente Dios. Y todo esto ya había sido advertido cientos de años atrás por el proverbista de las Escrituras. No fue solamente Blaise Pascal. El proverbista, un día, con la sabiduría bíblica, siempre advirtiendo sobre este engaño, que hay caminos que se ven bien, hay caminos que se sienten bien, que parecen ser la respuesta, pero la apariencia y la realidad no siempre coinciden. Y por allá en Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen, pero que al final llevan a la muerte. Uy, este proverbio es poderosísimo, ¿verdad? Uy. Ahora, ¿dónde quedaba el país lejano de Lucas 15? Interesante, ¿verdad? El país lejano del que habla Jesús en la parábola de Lucas 15 no tiene que ser geográfico. Para algunos de nosotros el país lejano está en nuestros teléfonos. En nuestras computadoras, en los videojuegos, en nuestras noches de viernes, en esa relación que sabemos que no es buena, pero que mantenemos porque llena algo, porque satisface algo, en ese trabajo donde doblamos la ética a conveniencia. Ese es el país lejano. El país lejano es cualquier lugar donde decidimos vivir como si Dios no existiera. Ese es el país lejano del que habla Jesús. Ahora, el problema no es solo irse, como en el primer punto. El problema no es solo irse. El problema real es lo que pasa cuando llegas allá. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? Léalo conmigo. Lo que pierdes cuando te vas. Y yo quiero que usted vea conmigo en el pasaje de Lucas que el texto no se detiene. Mire, aquí hay interesante. Mire esto. El texto no se detiene en los detalles de la fiesta. No dice: y llegó la fiesta y empezaron con el merengue y la salsa, y después no sé qué, vino la tipa, la jufurufa, y viene aquello. No pasa, no se nombran detalles de la fiesta. No sabemos dónde fue la fiesta, qué día fue la fiesta, qué momento fue la fiesta. Eso pasa, Jesús pasa rápido por eso. Lo que sí describe con detalle es lo que vino después de la fiesta, porque lo que viene después es lo que importa, iglesia. Y en el versículo 14 y 16 dice, léalo conmigo: cuando ya lo había gastado todo. ¿Cuando ya lo había gastado qué? Todo. ¿Qué vino? Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar, dígalo, necesidad. Así que fue y consiguió, ¿qué consiguió? Un empleo, un trabajito con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar las gallinas, el caballo, los cerdos.
tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban ¿a quién? Pero aún así nadie le daba. Cuando yo pasé por allá por las ferias, uy, hermano, yo vi esa comida de los cerdos y yo, uy, el olor más la comida, uy, hermano, córrale. Yo le dije a mi amor, a mi esposa, sí, vámonos de aquí, vámonos a ver a otra cosa, los caballos, la vaca, algo. Y este hombre tenía tanta hambre que aún veía la comida de los cerdos y la deseaba. Tanta la necesidad, mis hermanos. Y yo aquí quiero contarles algo muy, muy, muy interesante también. Para un joven judío de ese primer siglo, escuche, para un joven judío, cuidar cerdos era una deshonra máxima, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el cerdo era un animal impuro según la ley mosaica. ¿Lo habían pillado? Y eso no es solo pobreza, era una degradación total, era tocar fondo en todos los sentidos, económico, cultural, espiritual, todos los sentidos. Un joven judío, cuidar cerdo, eso es un animal impuro. Esto es muy interesante. Y sin embargo, y esto me parece lo más poderoso del texto, fue necesario el chiquero para que el hijo reaccionara. Fue necesario el chiquero para que el hijo reaccionara. Y no como un castigo cruel, sino como misericordia disfrazada de consecuencia. Aún en nuestras consecuencias por nuestros pecados, su misericordia entró allí, hermano. Y C.S. Lewis, ¿quién vio las crónicas de Narnia? ¿Quién las vio? Yo no las he visto todavía. Tengo que vérmela, me lo prometo. Aslan es el león, ¿verdad? Pero es que ese es en Londres, este inglés es diferente. Aslan, el creador C.S. Lewis, ¿sabían que es un apologista cristiano? De Londres, británico, uno de los hombres más intelectuales e influyentes del siglo XX en la defensa de la fe, dijo: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, hermanos. ¿Cuántas personas nosotros conocemos y hasta nosotros mismos llegamos a Cristo por el dolor, por las consecuencias? Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios. Nos paramos aquí, cada uno da un testimonio y nos va todo el servicio de la tarde, ayuno, vigilia. Porque saben que allá, cuando estaban en el dolor extremo, Él utilizó eso para hoy darte vida y vida eterna. Y yo quiero preguntar con todo el corazón a los que están allá y a los que estamos aquí, sin señalar a nadie: ¿estás en tu chiquero ahora mismo? Y no me refiero a los cerdos literales, me refiero a esa situación en que cada mañana nos levanta el olor de nuestras propias decisiones. ¿Lo reconoces? Y hay un salmo, amo los salmos, que es un himno de gratitud por las veces que Dios rescata a personas en situaciones extremas. Es un catálogo de chiqueros y rescates. Y tiene una frase que se repite 4 veces, como si Dios quisiera que no nos las olvidáramos. El Salmo 107. Y de versículo 4 al 6 dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y aquí viene el verso clave: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Clamaron a quién?
clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. ¿Cuántas veces nosotros quizás por allá, sin conocer a Cristo realmente, estábamos ahí en lo más fuerte de nuestra vida y dijimos: Dios, si tú existes, sácame de esto? Pero con un dolor, ¿no? Entonces clamaron a Jehová y Él los dejó abandonados y Él los libró. Cuando tú lees el Salmo 107 completo, te das cuenta que la clave está en esas 4 palabras: clamaron al Señor. Se repite 4 veces. Léalo cuando usted desee. 107 se repite 4 veces. Y clamaron al Señor. Pero ¿saben algo? Y aquí viene lo más triste. Pero no fue hasta que estuvieron en el fondo que clamaron. Y no es que Dios esperara el fondo para actuar, es que ellos esperaron el fondo para clamar. Y aquí hay algo que me impacta en Lucas 15. Este es nuestro pasaje de hoy. En el versículo 17 dice: volvió en sí. Diga conmigo: volvió en sí. En el versículo 17 dice: volvió en sí. Y aquí quiero que me presten mucha atención, porque en el original griego la frase traducida como volvió en sí es eis auton elton, que significa habiéndose vuelto hacia sí mismo. Lo que sugiere es que hizo una pausa, que hizo un momento de reflexión, un despertar de la conciencia. Eso es lo que significa volvió en sí. Lejos de la casa del padre, el hijo menor vivía engañado, y al enfrentarse a su terrible realidad y hambre, el joven recobró el sentido, evaluó su condición y ¿qué decidió hacer? ¿Qué decidió? Regresar. El chiquero no lo destruyó, el chiquero lo despertó. El chiquero no lo destruyó, este menor lo despertó. Y yo quiero que usted en este Lucas 15, y aquí viene el momento trascendental que cambia el rumbo de la historia de la parábola, el momento en que el orgullo se quiebra y la conciencia se enciende. Este es el momento más humano de toda la parábola. Versículo 17-19. Por fin recapacitó y se dijo, yo quiero que lo veamos en nuestra máquina del tiempo. Por fin recapacitó y dijo, y quiero que lo preste mucha atención a lo que viene a continuación. Mira el primer versículo que dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre? ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Esto va a ser poderoso lo que vamos a compartir. Él recapacita y lo primero que dice es: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Por lo tanto, ¿qué haré? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco que se me llame como. Trátame como si fuera uno de esos. Y yo quiero que ustedes noten algo aquí. El hijo no vuelve porque inicialmente haya reconocido encontrarse con Dios emocionalmente. El hijo no regresa porque encontré con Dios y empecé a alabar, aleluya, gloria, y se me apareció. ¿Sabe por qué vuelve? Porque se quedó sin comida. ¿Y saben algo? ¿Eso está bien? Pastor, sí, está bien. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones no necesitas tener una experiencia mística para volver. A veces simplemente necesitas darte cuenta de que estás muerto de hambre.
y de que en la casa de tu padre hay comida de sobra. Y muchas veces nos tenemos que dar cuenta de nuestro chiquero, de nuestra necesidad, de nuestro vacío, de que sin Dios no tenemos absolutamente nada, para entonces ahí sí volver a la casa del Padre, que da abundante gracia, amor, misericordia y la paz que el mundo no puede dar. Y yo sé que si Barna Group hiciera una encuesta, puede ser que ya la hizo y yo no la he visto, Leandro, ¿cuántas personas vinieron al camino porque tuvieron un encuentro místico o porque tenían hambre, necesidad, problemas, dolores, angustia? Y yo diría, me atrevería a decir que el 99% diría, fui porque tenía problemas, fui porque necesitaba oración, fui porque mi padre... Fui porque esto, fui porque mi matrimonio estaba destruido, fui porque mi hijo se me había ido, fui por esto, por aquello, por aquello, por aquello. Y dejo un 1% porque he escuchado a lo largo de la historia del cristianismo que ha visto momentos como le pasó a Pablo, que iban camino a Damasco y vino el Señor y ¡vum!, lo acabó. Hombres como Charles Spurgeon y otras historias interesantes en la historia del cristianismo pasaron ciertas cosas similares. Iban camino hacia un lugar y llegó un rayo, un trono y ¡pum!, casi lo mató en cuestiones de segundos y ¡sale! Dejo un 1% porque no podemos encajar a Dios. Pero hermano, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que no nacen en el evangelio, llegamos porque teníamos hambre, porque teníamos una necesidad, porque el esposo me dejó, la esposa me dejó, porque me sentía vacío, porque estaba en depresión, porque estaba en tristeza, porque tenía esto, porque tenía problemas económicos, porque no sé qué, porque aquello. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú ves aquí, mis queridos hermanos, el hijo no vuelve porque ella tenía un encuentro emocional con Dios, volvió porque tenía hambre y dijo, allá en la casa de mi papá por lo menos hay chance, los jornaleros comen, yo quiero comer algo. Amén, iglesia. Y ahora, hasta aquí hemos visto la partida y el fondo, pero el corazón de esta historia no es el hijo. El protagonista principal no es el hijo chiquero.com, no, ese no es el hijo. Él no es el protagonista. El corazón de esta historia es el Padre. Y hoy necesitamos ver quién es realmente ese Padre. Y este es nuestro tercer punto. Léalo conmigo, nuestro tercer punto. Léalo. El Padre que corre. Yo quiero que usted vea conmigo aquí un versículo, el más radical de toda la historia. Y yo quiero contarles que en el Medio Oriente, en este siglo primero, un hombre de autoridad y honor jamás corría. Por eso cuando estudiamos todas estas historias hay que meternos entre las líneas y investigar la profundidad que el Señor nos está enseñando. Un hombre, y cuando usted desee puede buscarlo. Es cierto que un hombre en el tiempo de Jesús con autoridad corría o no corría. Y estos hombres con autoridad y honor jamás corrían. ¿Sabe qué? Era deshonroso para un patriarca. Interesante, ¿verdad? Significaba perder la compostura. Es que yo me imagino a Abraham. Ellos no perdían la compostura. En ese siglo un patriarca era... Búsquelo, hermano, cuando termine esto. Y sin embargo, en Lucas, en el versículo 20, dice así: así que este joven, chiquero.com, emprendió el viaje y fue a regreso a su padre. Mucha atención, todavía estaba de lejos cuando su padre lo vio. ¿Y qué hizo? Preparen el chuco, sacan el cable y la escoba, las ollas de la cocina, porque es que le voy a volar la cabeza a ese chiquero.com. No, ¿verdad? Se compadeció de él. ¿Y qué hizo?
salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y no solo lo abrazó, lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo escuchó. ¿Qué hizo? Ordenó rápidamente: a ver, pronto, traigan la mejor ropa para vestir, porque también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo estaba ¿qué? Pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer un velorio, una fiesta. Y yo necesito que te quedes en este momento con esta imagen. Estamos en la máquina del tiempo y quiero que te quedes conmigo en esta imagen. El padre lo vio cuando todavía estaba lejos. Estamos aquí todos juntos, Iglesia Hogar en la máquina del tiempo, y vemos la casa del padre, chiquero.com allá a la derecha. El padre lo vio aún cuando estaba allá lejos. ¿Saben algo, querida iglesia? Présteme mucha atención porque viene el momento más crucial de este mensaje. El padre lo estaba esperando. Al padre no lo pillaron por sorpresa. ¡Ay! El chino viene ahí. No fue que el hijo llegó y tocó la puerta y el padre abrió desconcertado. El padre estaba mirando hacia el horizonte todos los días, esperándolo. ¿Podemos procesar esto, iglesia? Dios no está esperando que lo vayas a buscar cuando estés listo. Dios está mirando hacia el horizonte desde donde tú vas a volver. El padre no le preguntó dónde había estado. Uy, ¿qué hizo usted, pan de Jehú? Huele a pecado, cochino. En ese tiempo decían cerdo, cochino decimos aquí en San Cristóbal. Explíqueme, a ver qué explicaciones tiene usted. No, el padre no le pidió explicaciones. No le dijo: ya veremos si eres digno de volver a ser mi hijo. El padre lo vio venir y ¿qué hizo? Corrió y lo abrazó. Y antes de que el hijo terminara su confesión preparada, ya le estaban poniendo el anillo en el dedo, la mejor túnica, las sandalias y el banquete. Y un día, para los que lo conocen, Timothy Keller, un pastor teólogo neoyorquino, autor del libro El Dios Pródigo. Léanlo, por favor. Léanse el libro El Dios Pródigo. Y una de las voces más influyentes del evangelismo urbano dijo una vez: la gracia es el amor de Dios que no tiene explicación racional, porque no está condicionada por la conducta del receptor, sino por el carácter del dador. Y Keller, y aquí va a haber algo que nos va a reventar la cabeza. Keller, en su libro El Dios Pródigo, hace una observación que a mí me cambió para siempre. Él dijo, se atrevió a decir esto: el título de la parábola está mal puesto. Sus teólogos, yo no me atrevería a decir esto, Señor. Dijo, no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del padre pródigo. ¿Y por qué, pastor? Es que nosotros hemos creído que la palabra pródigo es algo sucio, asqueroso. Uy, el hijo pródigo, uy. La palabra pródigo, ¿sabe qué significa? Extravagante, derrochador,
sin medida. Eso es lo que significa la palabra pródigo. Y aquí el que es extravagante no es el hijo, es el padre. El padre es extravagante en amor, en gracia y bienvenida. Cualquiera de nosotros, un chino nos hace eso, ¿cómo creen que lo recibimos? Sí, claro, le damos el abracito, pero la agarré. El padre pródigo, extravagante en amor, en gracia, en bienvenida. Y un día, ¿sabe quién entendió esto? Pablo el apóstol. Y él, escribiendo a los romanos décadas después de que Jesús contara esta parábola, capta exactamente el mismo principio y lo aplica a todos nosotros sin excepción. Y dice: pero Dios demuestra su amor. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Mire aquí la parte: en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchaste? Cuando todavía éramos pecadores. No cuando habíamos mejorado, no cuando ya lo habíamos logrado, no cuando estuviéramos listos, sino cuando todavía olíamos a chiquero. Ahí mismo Él corrió. ¿Qué te ha hecho creer que primero tienes que mejorar para volver? ¿Quién te enseñó que la gracia tiene condiciones? ¿Cuánto tiempo llevas cargando con esa mentira? Y yo quiero que ahora juntos veamos algo al final de la parábola. Todos podríamos decir: ¿cómo termina una novela venezolana? Con el fin, pero ¿qué pasa antes del fin? Se casan, ¿cierto? La mayoría, ¿no? El final feliz, ¿cómo es? Se casaban, tenían hijos, la que era pobre ahora es rica. María la del barrio, ¿se acuerdan? Marimar, ¿se acuerdan? Bueno, esa mexicana, pero la mayoría en esos tiempos, ¿cómo terminaban la novela? Y eran felices por siempre. Y podríamos decir, si la parábola que terminara aquí, todo sería una novela venezolana, mexicana. Pero no termina aquí. La parábola no termina con el banquete. Termina con el hermano afuera enojado. No, esta novela como que no. Me contaron ya cómo termina Pablo el apóstol. Todo el mundo: ay, no, yo quería que Pablo estuviera feliz por siempre, casado con Graviela y todo bien chévere. No. Terminó muerto y termina la serie, me imagino. Jesús no termina la parábola con el final feliz, con el banquete. Termina con el hermano afuera enojado. Y esto no es accidental. No es como que Jesús dijo: ay, se me olvidó el hermano, ¿qué hacemos con el hermano ahora? Nómbralo ahí para que quede en la historia. No. Jesús está mirando a los fariseos que lo rodean, personas que hicieron todo bien externamente, pero cuyo corazón estaba más lejos del Padre que el Hijo que se había ido. Y en el versículo 28-30 dice: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que el padre salió afuera para suplicarle que entrara a la fiesta. Pero él le contestó: mire, señor, fíjate cuántos años yo te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiestica mínima con mis amigos, una fiestica cristiana. No es como esa que come con prostitutas, no. Pero ahora llega ese tu hijo, que ha desperdiciado todo, la fortuna con prostitutas, con las fufurufas, y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. No, hermano, ¿qué le pasa?
Lo más tremendo es que el hermano nunca se fue. Nunca se fue con las prostitutas. Pero tampoco vivió como hijo. Estaba, pero no vivió como hijo. Vivió como un empleado en la misma casa del Padre, cumpliendo por obligación y no por amor, sirviendo por méritos y no por relación. Y en su corazón él también estaba lejos del Padre. Estaba allá con el papá todos los días y estaba lejos de él. Y aquí va la pregunta más difícil del mensaje de hoy, y me la hago hoy a mí primero. ¿Cuál de los dos hermanos soy yo? ¿El que se fue y necesita volver? ¿O el que nunca se fue físicamente, pero cuyo corazón hace años que dejó de ser hijo? Y un día allá en Isaías 43:1, Dios les habla a un pueblo que está en el exilio, en el peor momento de su historia, cuando todo estaba destruido. Y lo que les dice en ese momento podría resumir todo el mensaje de hoy. Él les dice en 43:1: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Y creo en mi corazón que por medio de esta palabra el Señor nos está diciendo hoy: no temas aunque huelas a cerdo, no temas aunque estés en el chiquero, aunque hayas despilfarrado todo, aunque creas que ya no mereces ser llamado hijo. El Señor nos dice: tú eres mi hijo, siempre fuiste mío y yo sigo corriendo hacia ti. Yo sigo corriendo hacia ti. Querida familia, hoy hemos visto la partida, el fondo y el regreso. Ahora llegamos al momento final y más importante del mensaje. Qué bonito, ¿verdad? Resumir lo que dijimos. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Y llegamos al final del mensaje. Todavía huele a cerdo, pero ya está en casa. Todavía huele a cerdo, pero ya está en casa. Hermanos, hay personas aquí que han trabajado con personas indigentes, que llevan años. Y cuando usted pasa por con un indigente que lleva años sin bañarse, sin nada, ¿a qué huele? Muy feo, ¿verdad? Miaos, popó, el cabello huele. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ese indigente, la primera vez que lo bañan, se le quita el olor? Tiene que ser un proceso continuo de restauración para que un día ese olor se vaya, hablando literalmente. Mis queridos hermanos, todavía hueles a cerdo, pero estás en casa. Recuerde la historia de Alexander Reed. Alexander llegó a Tulsa un martes por la tarde y tenía la ropa de turno nocturno en el matadero. El olor lo acompañaba. Él no se había atrevido a llamar antes. Simplemente se plantó frente a la puerta y tocó. Y su padre abrió. Y él no dijo nada del olor de su hijo. No le preguntó dónde había estado, simplemente lo abrazó. Y mientras lo abrazaba, Alexander dice que fue la primera vez en años que sintió que el mundo dejaba de girar tan rápido. Y eso es lo que Jesús
quería que entendiéramos esa tarde al contar esa parábola rodeado de fariseos. Que Dios no es un juez esperando con tu lista de las fallas. Dios es un padre mirando al horizonte. Y la pregunta no es si Dios está dispuesto a recibirte. La pregunta es si tú estás dispuesto a emprender el viaje de regreso aunque todavía huelas a cerdo. Y déjame decirte algo más hoy. Jesús no contó esta historia como un caso aislado, la contó como el tercer movimiento de una sinfonía. Primero, la parábola de la oveja perdida. Segundo, la moneda perdida. Y finalmente la del hijo perdido. 3 historias y una sola verdad. Dios busca lo que se pierde. Y cuando lo encuentra, hace fiesta. Y eso es lo que Jesús dice junto antes de contar la parábola del hijo pródigo. Y lo dice de forma que no deja lugar a dudas sobre cómo se siente el cielo cuando alguien regresa. Y en el versículo 10 dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El cielo hace fiesta, no por los que nunca se fueron, sino por el que volvió, por ti, si hoy vuelves. Hoy es hora de emprender el viaje de regreso. Hoy, antes de que termine este mensaje, antes de que salgas de este lugar o cierres esta transmisión, quiero pedirte algo. No levantes la mano. No quiero que hagas una oración en voz alta o perfecta. Solo que seamos honestos, iglesia. Solo le pido que seamos honestos, empezando por mí. Y si hoy te reconociste en el hijo que se fue, ya puedes empezar a caminar hacia casa nuevamente. No tienes que llegar limpio. No tienes que llegar con el discurso perfecto. Solo tienes que dar el primer paso, y cuando todavía estás lejos, Dios ya te va a venir a ver. Y si hoy te reconociste en el hermano mayor, es hora de dejar de cumplir y empezar a relacionarte. La obediencia sin amor es esclavitud, iglesia. El Padre no te quiere como un empleado, te quiere como su hijo. Y si hoy estás en el chiquero y todavía no sabes si volver, el olor que cargas no te descalifica. Te recuerda que necesitas ir a casa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Estas palabras Jesús las dirige no a un mundo pagano de afuera, sino a su iglesia, a las personas que conocían su nombre pero cuya vida estaba fría. Esa imagen es quizás la más tierna y más urgente de todas las escrituras. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El mismo que corrió hacia el hijo pródigo está parado hoy frente a tu puerta. Y no con una lista de cargos, sino con una invitación a cenar. ¿Le vas a abrir? Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, Señor, aquí estoy. Todavía huelo a cerdo, pero vengo a casa. Todavía huelo a cerdo, pero vengo a casa.